Bien, amado, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Estamos dándole continuidad al capítulo 18 de Primero de Reyes, un capítulo muy hermoso donde hemos venido aprendiendo cosas importantes, cosas como, por ejemplo, el propósito del juicio que Dios le hace precisamente a este Dios que fue venerado por el rey que estaba en ese momento gobernando la región del norte. En ese tiempo sabemos que todos los reyes tenían una peculiaridad y era que ellos hacían un pecado mayor que su rey anterior. Baal se le constituyó un templo en la ciudad de Samaria precisamente para institucionalizar el servicio a Baal, dando a entender de que desde ese momento ya Dios había dejado de ser el centro y quien tomó la preponderancia como Dios directamente fue Baal. Así que en este juicio que nosotros vamos a ver ahora, nos vamos a dar cuenta que Dios hace un juicio específicamente a Baal. Habían 400 profetas de Acera y también habían unos 450 profetas de Baal. Hay una invitación que hace Elías y el día de ayer estuvimos mirando el desafío fallido donde Elías invita específicamente a los profetas de Baal con el propósito de que ellos demostraran quién era Dios, pero eh, Elías tenía también un propósito y el propósito de Elías, perdón, no fue el día de ayer, sino que fue el miércoles. Amén. Elías tenía un propósito. El propósito de Elías, ¿quién me puede decir cuál era el propósito de Elías en este desafío? Alguien que me diga, ¿cuál era el propósito de Elías? Amén. Demostrarle a ellos, ¿cómo se llaman ellos? Los Profeta de profetas. Baal. Ajá, demostrarle que el Dios de Elías sí hacía el milagro y el Dios de ellos, como dice, él andaba de vacaciones o estaba durmiendo o estaba haciendo algo, ese Dios no le iba a responder, pero él estaba seguro de que Elías estaba seguro de que su Dios sí le iba a responder a él. Amén. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decir? Amén. Era probar que Dios era el verdadero Dios, que el de ellos era simplemente una creencia, que el único que tenía poder verdadero era Dios, y mostrar obviamente todo el poderío que representaba a Dios. Amén. Excelente. Ujú. Muchas gracias. También puede Ajá. ser, añadiéndole a lo que están diciendo la hermana, también era que el pueblo se devolviera nuevamente a la adoración a Jehová, porque el pueblo se había descarrileado, se había extraviado. Entonces, en medio de eso también el interés de Elías era mostrar que el Dios de Elías era el verdadero Dios, pero que el pueblo se recordara y volviera a la senda antigua otra vez. Amén. Excelente. Gracias por el aporte. Muy bien. Excelente. Ahora, en ese desafío, nosotros vimos exactamente todos esos puntos que ustedes acabaron de mencionar. Ahora, había algo que hacían los profetas de Baal y dice el texto que ellos gritaban a grandes voces, ¿verdad? Pero también decía que no había voz. ¿Te das cuenta? O sea, ellos gritaban, pero no había voz. Ahora, había otras cosas que ellos hacían, que eso estaba prohibido por el pueblo de Israel. ¿Quién me puede decir cuál eran una de esas prácticas que ellos hacían que estaba prohibido y los profetas de Baal lo hacían para Ajá. Ellos invocar? se cortaban y hasta sangrar Exacto. y ya. Amén. Excelente. Ahora, ¿alguien Amén, sabe? hermano.
Una Sí. pregunta, justamente, ¿qué es lo que simbolizaba eso? ¿Por qué tenían que desangrarse? ¿Cuál era el sentido frente? Yo sé que una de las que Baal era como, lo que pedía siempre era como sacrificios así de carne y eso, ¿hacía referencia a eso? Sí, exactamente, exactamente era lo que ellos lo hacían con ese propósito. Eh, en esa cultura, la sangre era una de las evidencias de que tú podías, o mejor, Convencer a su Dios. convencer a tu Dios, exactamente, porque sabe que la Biblia dice que en la sangre está la vida, La ¿verdad? vida. Exactamente. Entonces, cuando ellos sajaban su cuerpo para botar sangre, le están diciendo a Baal que ellos daban hasta la vida por él, con el Ujú. propósito de que él pudiera responder. Ahora, la Biblia dice ¿dónde está eso? Deuteronomio. Alguien busque Deuteronomio capítulo 14, versículo 1, por favor. 14:1. Ajá. Deuteronomio 14:1. Dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os saharéis ni os separéis a causa de muerto, Exactamente. porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Amén. Exactamente. Entonces, esto estaba prohibido por el pueblo de Dios, ¿verdad? Y ustedes saben que quienes estaban haciendo esto eran profetas de Baal, pero que pertenecían al pueblo de Dios. Recuérdese que Grande Israel. exacto, ellos pertenecían a la tribu de Israel. Ahora, Acab consagró a estos profetas y ellos estaban haciendo algo que estaba prohibido en la ley de Dios. Entonces, este es un dato muy importante. Decíamos el día de ayer que había muchas actividades religiosas, ¿verdad? Ok, también vimos el altar restaurado. Y aquí, creo que fue aquí donde nos paramos, ¿no? ¿Verdad? En la restauración del altar. Amén. ¿Qué sucede? Nosotros también pudimos ver que Elías reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué le indica a usted esto? Dese de cuenta de algo. Cuando Elías repara el altar, indica de que había un altar, ¿sí o no? Sí. Esto es un dato muy importante, lo tenía para último para dejárselo, pero así mismo es. Es decir, Elías no hace un altar, pero cuando usted mira a los profetas de Baal, ellos no estaban restaurando altar. ¿Qué estaban haciendo ellos? Haciendo otro altar. Exactamente. Entonces usted se da cuenta que Elías está reparando un altar que estaba arruinado. Y una de las cosas que hace Elías es que junta las 12 piedras, dando a entender que aunque ellos estaban divididos, Dios reconocía a las 12 tribus. Por eso dice esta aplicación que Dios nos reconoce la división tribal cuando hay o cuando se restaura. Ok, ahora quiero entrar en materia de una vez con relación a este punto acá y lo quiero hacer haciendo una pregunta. Yo tengo la respuesta, pero usted puede hablar, usted puede opinar. Recuerde que es de esto que se trata. La pregunta es, ¿por qué Elías no lleva a los profetas de Baal, De eh, acera. a los profetas de Acera, y sí lo lleva, y sí lleva a los profetas de Baal? ¿Por qué razón? Analice y piense, hable, opine, diga. En un momento anterior a una clase, tú nos dijiste que Baal era el dios de ellos, del agua. Ujú. De la eh, fertilidad. exacto. Entonces, en base a eso, dice que el Señor consumió el holocausto con el agua, el fuego. Entonces, haciendo ese análisis, puedo entender que fue por eso, porque eh, Baal para ellos significaba muchas cosas como el agua, y etcétera, etcétera.
Amén. Excelente. Gracias, mi amada. ¿Quién más quiere participar? ¿Por qué Elías no lleva a los profetas de Acera y sí lleva a los profetas de Baal? Recuérdese que en el Monte Carmelo, este lugar de juicio que Dios toma precisamente para demostrar quién es el verdadero Dios y para que el pueblo deje de claudicar. Recuérdese que la claudicación que tenía el pueblo de Israel no estaba basada en que quién era el verdadero, o sea, si era Acera, si era Dios o si era Baal. Acera no, ni siquiera se mencionaba. Acera era la diosa de la fertilidad, que nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, aquí estaba el punto, era con Baal. Entonces, porque a Baal fue que Oh, le hicieron el templo. Entonces, ellos tenían un nivel de pensamiento que no sabían realmente cuál era el verdadero Dios. ¿A Por eso quién usted, servirle ¿a quién realmente? servirlo? Usted recuerda lo que él le dijo. Ok. Sí. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre esto? ¿Por qué Elías no llevó a los profetas de Acera y solamente lleva a los profetas de Baal al Monte Carmelo para enjuiciarlo? Sí. bueno, yo pienso que también tiene que ver con que, o sea, estaba la sequía y Ujú. Baal supuestamente era el dios De la lluvia. de la lluvia, de la agricultura y, y de qué otra cosa, De la fertilidad, pero era de la cera, fertilidad, dice. exacto. Y pienso yo que Elías como que, además de retarlo, también como que para desenmascararlo, ¿eh? Ujú. Ujú. Porque al final ese Dios no existía, era un falso Dios, ¿me entiendes? Exacto. Exacto. Y Amén. ellos eran muchos también, que si por mucho que oraban y vocearan y gritaran, ellos eran muchísimos. O sea, a ellos le iba a escuchar su Dios rápidamente. Él era Exacto. un solo. Ok. Usted sabe que usted... Aparte que Baal, si no podemos ver la historia, Baal era como el ídolo principal. Exacto. O sea, desde que el pueblo de Israel con el tema salió de Egipto, desde que ellos empezaron su encrucijada, que ellos se encontraron con todos esos pueblos, o sea, era siempre Baal, 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 Baal. Entonces, Baal era como el principal de todos esos dioses. Amén. 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 Excelente. Excelente. Vamos a dar algunas 5 razones. Todas las que ustedes dieron exactamente es así. Ahora le traje 5 posibles razones por la cual Baal únicamente es enjuiciado en el Monte Carmelo. Y esos datos lo vamos a tomar precisamente de Reyes 19, 18, 19. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Si nos damos cuenta, aquí vemos cuando él invita a toda la congregación, a todo el pueblo, perdón, a todo el pueblo, y le dijo, congrégamelo ahí en el Monte Carmelo, pero aquí él hace un énfasis. Él dice, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Aquí hay un dato muy importante. ¿Por qué? Porque él invita a todos los profetas que ellos tenían con un propósito. Y quiero mencionarle, miramos que el mandato incluye a ambos grupos, pero en la ejecución del desafío solamente aparecen los profetas de Baal. Y este dato es muy importante. Número 1, porque el juicio era sobre la lluvia. ¿Cómo se hacía llamar Baal? ¿El dios de qué? De la lluvia. El dios de la tormenta. Entonces, Dios no tiene en este caso, no hay ninguna lucha contra la diosa de la fertilidad. Aquí tenemos que Elías había dicho, por mi palabra no va a llover, dando a entender que un hombre podía mandar porque Dios puso su palabra en la boca de tener el agua. Así es que el dios de la tormenta, en este caso Baal, tenía
cero poder. Durante 3 años y medio no hubo lluvia. Entonces, el juicio era sobre la lluvia. Por eso, el tema central del capítulo no se trata ni de fertilidad, ni de sexualidad, sino de sequía y de lluvia. Este capítulo se trata de ese juicio contra aquel Dios que se hacía llamar el Dios de la lluvia. Cuando miramos el versículo 17:1, él dijo, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Mire, el decreto que hace Elías no le permite ni siquiera que ellos puedan ver rocío. No había ni rocío ni había lluvia. Amado, esto fue una sentencia directa para determinar de que ese Dios no era cierto. Ahora, cuando miramos el versículo 18:1, ¿cómo dice? El 18:1, ¿cómo dice? El 18:1. Ajá. Espérenme que se me bloqueó esto aquí. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿quién dice que va a hacer llover? Dios. Exactamente. Entonces, no es Baal. Ahora hay un mandato directo. El mismo Dios que suspendió la lluvia, ese es el mismo Dios que dice, yo voy a hacer llover. ¿Por qué Dios se impone ante esta gran sentencia? Porque se decía que era Baal y Jehová dice, yo voy a hacer llover, ¿verdad? Amén. Exacto. Entonces, así que Baal era el supuesto dios de la lluvia y de la tormenta y Acera era la diosa. Oiga esto, porque aquí es muy importante. Acera, que lo vamos a ver en el capítulo 19, el día lunes. Acera era la diosa de la fertilidad, sexualidad y de la maternidad. Y por eso ella tenía 400 profetas, y esos 400 profetas eran los que estaban sentados a la mesa de... Isabel. Exactamente. Ok, hay un principio. Ustedes saben que los principios son como una regla en la que no importa lo que esté sucediendo, siempre se toma ese principio. ¿Cuál es el principio? Que Dios confronta el falso Dios en el área donde afirma tener poder. O sea, ¿qué significa esto? Que Baal decía que él era el Dios de la lluvia y por eso usted ve que hay un juicio contra Baal. la lluvia, exactamente, que contra Baal, pero ¿por qué? Suspendiendo la lluvia, ¿verdad? Suspende la lluvia porque él dijo que él era el que tenía poder sobre eso. Así que Baal no está diciendo que él es el Dios de la sexualidad, él no está diciendo que es el Dios de la maternidad, él está diciendo que es el Dios de la lluvia. Entonces, por esa razón es que se cogen a los 450 profetas de Baal, que eran los que afirmaban que ellos habían hablado con Baal. Recuérdese que el profeta es el intermediario entre el Dios de ellos y el hombre. Entonces los 450 profetas de Baal le decían al pueblo, hablamos con Baal y Baal dijo tal cosa y el pueblo creía toda esa mentira. Por eso es que Dios confronta a ese Dios que dijo que tenía poder en esa área. Otra razón es porque Baal era el núcleo del centro del engaño nacional. ¿Qué significa? No existía otro sistema de engaño más potente, más grande y que abarque tanto y que influyera tanto como el sistema de Baal, como el dios de la tormenta, al cual se le entregó un templo para la adoración. Entonces, como él era el centro del núcleo del engaño nacional, esa es una de las razones. Así que si Baal se caía, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si caía Baal? Se caía el engaño. Exacto, porque era el Quedaba al núcleo. desnudo, quedaba al desnudo, amén. Exacto.
Si Baal se cae, entonces vamos a decir que caía la justificación de la idolatría. Porque ya no hay ahora razón para seguir idolatrando, porque cayó el Dios de ellos, el sistema de engaño se cae. Por eso Dios es que ataca directamente y no está atacando a Cera, solamente está atacando a Baal. Y usted va a ver que en el capítulo que viene, sí viene juicio, y en el segundo libro, perdón, en el segundo libro de Jueces, ahí usted va a ver que viene el juicio para Acera, ¿verdad? Donde Dios elimina el sistema, aunque no se elimina por completo, pero el sistema queda totalmente eliminado, el sistema idolátrico. Otra cosa, ¿por qué también? ¿Por qué? Porque si Baal caía, colapsa el sistema religioso. Imagínese usted. Recuérdese que el sistema religioso en todos los gobiernos, en todos los reinos, era un poder. Todo el mundo quería tener acceso al sistema religioso. La razón por la cual se quería tener, o sea, un imperio, un gobierno quería tener control del sistema religioso es porque a través del sistema religioso se pueden controlar los pueblos, se pueden controlar las masas, la gente que no pertenecen a la jerarquía. ¿Te ve? Sino que son personas que no son muy allegadas, pero son parte del pueblo y a través de ese sistema religioso se podía controlar. Entonces, si tumbábamos el sistema de Baal, se caía, colapsa ese sistema religioso. Otra razón es porque el pueblo quedaba sin excusa. Automáticamente Baal era totalmente, si Baal se caía, el pueblo no tenía excusa. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué seguir sirviendo a otro Dios si Baal se cayó? ¿Quién es el verdadero Dios? Bien, Ujú. entonces, ¿qué dice 18:21? Nosotros lo vimos. ¿Qué dice? Amén. Ay, Dios, espérenme. 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Exacto. Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Exactamente. Ese punto nosotros lo vimos. El pueblo no estaba indeciso entre Jehová y Acera, como yo le decía. El pueblo estaba indeciso, era entre Jehová y Y ¿quién? Baal. Y Baal. Por eso es que se elimina a los profetas de Baal. Otra Ya sé, razón, ya sé. exacto. No, que por eso es que se eliminan a los profetas de Baal. Ah, Porque, ok. porque la lucha no era Mira, ya. entre si el Entre lo pueblo. que era. Ujú. Exactamente. Ahora, la otra razón es porque los profetas de Acera dependían directamente de Jezabel. Este es un Ujú. punto muy importante. Dios en esta ocasión, recuérdese, el rey, ¿quién era el rey? Acá. Acá. Entonces, los 450 profetas estaban consagrados al reino y el rey era acá. Así es que los 400 profetas eran o dependían directamente de Jezabel. Así que lo de Jezabel viene más adelante. Ahora mismo estamos resolviendo el problema de responsable que podía llevar al pueblo a idolatrar o a seguir a Dios. Por eso es que Dios ataca directamente. Cuando miramos el versículo 19, los profetas de Acera, que dice el escrito, que comen de la mesa de Jezabel. Así que ellos no tienen nada que ver directamente con Baal. Ellos tienen que ver, o sea, con Baal y Acab, sino que los profetas de Acera tienen que ver directamente con Acera y con Jezabel. Exactamente. Así que esto, Hermano, sí, una cosa adicional, sí, si obviamente
todo era un engaño, los principantes farsantes también eran justamente todos estos profetas de Baal. Sí, Entonces, por eso también es que Dios, bueno, que Elías al final les da fin a su vida, ¿no? Porque exactamente. efectivamente se caía todo el sistema, primero aclarando que Baal no era Dios bajo Ujú, ningún término, y ujú, después obviamente aniquilando a los farsantes. exactamente. Exactamente. Mire, hay un punto muy importante en eso que usted mencionó. Si usted se da cuenta, aunque nosotros lo vamos a ver en la última parte, yo le tengo ese detalle, pero se lo voy a mencionar ahora por si acaso el tiempo no me da. Oiga esto. Si usted se da cuenta, cuando Elías convoca a las 10 tribus, convoca a los 450, a los 400 profetas de Baal y está el rey también, en ese momento, Elías, ¿con cuánta gente está? Solo, estaba solo, solito, con Dios nada más. Ahora yo le pregunto, ¿no le ha llamado a usted la atención cómo Elías puede degollar a 450 profetas si él está solo? Sí. No hay más Sí, nadie, es cierto. Ujú. no hay más nadie. Pero ¿sabe dónde que está el detalle? Mire, el detalle es que Elías lo primero que hace es que consagra o congrega a todas las tribus, ¿verdad? Y lo pone a ellos a juzgar. Ustedes serán los jueces. Vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Cuando Dios, entonces, o sea, cuando Dios hace la manifestación que desciende el fuego, un dato muy importante que le voy a mencionar, Elías nunca ora por fuego. Oiga esto, Elías nunca ora para que baje fuego. Este es un dato también de los cuales yo solo estaba, le dije que íbamos a escuchar cosas importantes. Oiga, nunca oró por fuego. Él únicamente oró para que se cumpliera y se notara de que él era un siervo. Bueno, usted va a ver la oración que él hace. Entonces, Dios es que decide bajar en fuego y consumirlo todo. Ahora, cuando el pueblo se da cuenta que ese es el verdadero Dios, el mismo pueblo es que agarra a todos los profetas. Ujú. El mismo pueblo lo agarró y Elías entonces lo degolla. O sea, el pueblo se encargó de ser juez, ellos mismos se encargaron de ser la justicia y dijeron, esta gente hay que eliminarlo porque nos engañaron por tantos años. Estábamos engañados, son mentirosos, Baal no existe. Y ellos mismos lo agarran, entonces por eso es. Entonces, esa es la pregunta. Esa es la respuesta, perdón. En el principio Elías estaba solo, pero después que Dios llega y se manifiesta, ya él no está solo. Ya Elías ahora está con toda la tribu, con las 10 tribus. Amén. Amén. Es un dato muy importante. Amén, Es un dato muy amén. importante. Ujú. Ahora, otra razón es, dice que estaban bajo protección directa del palacio. Esto es muy importante. Los de acera tenían una protección directa del palacio porque ellos comían a la mesa de Jezabel. ¿Ok? No eran itinerantes como los de Baal. O sea, ellos no tenían esa preponderancia como lo tenían los de Baal, porque Baal era el dios principal y Acera era simplemente la diosa de la fertilidad. Amén. Ok, así que tocarlo implicaba un choque político directo, porque si en este momento agarraban a los profetas de acera, ellos no tenían nada que ver, no hacía sentido. Entonces, la misma justicia de Dios llevó a enjuiciar a quienes, a los que se estaban promoviendo como los dioses de la lluvia y la tormenta, en este caso era Baal. Así que Dios permite una confrontación progresiva, no simultánea. Usted se va a dar cuenta que ahora mismo Dios, independientemente que ellos no son enjuiciados, pero hay una manifestación progresiva, porque después Jezabel muere y después que muere Jezabel, Dios destruye a través de uno de los reyes el sistema
religioso que tenían las diosas de acera. Ok. La cuarta razón es porque Dios no desmonta sistema de una sola vez. El sistema religioso, amado, no se elimina o Dios no lo elimina al instante, sino que lo hace de manera progresiva. Por ejemplo, en el Monte Carmelo se desacredita directamente a Baal, que era una religión, ¿ok? Era una religión. Ahora, se expone la mentira públicamente. Ahí mismo quedó totalmente de todo el pueblo, todo Israel supo que Baal era un mentiroso. Así que se gana el pueblo nuevamente, pero Jezabel sigue viva. Lo que quiere decir que como Jezabel sigue viva, todavía había un sistema que había que eliminar, que lo vamos a mirar más adelante. Y si Jezabel estaba viva, esto indica que Acera seguía operando y que el sistema moral corrupto todavía existía. Amén. Así que el Carmelo es el principal juicio, pero no es el final. Y el último punto es porque el propósito era que el pueblo decidiera. Esta parte es muy importante. Mire, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Nada es al azar. Si usted se da cuenta, el demostrar quién era el verdadero Dios, el eliminar el sistema religioso influenciado por Jezabel, dirigido por el rey Acá y manifestado por los profetas de Baal, toda esta gente que se eliminaron, realmente Dios lo hizo con un propósito y era para que el pueblo pudiera tener la decisión. Ustedes se recuerdan que cuando Baal le dijo a ellos, ¿cómo Baal le dijo al pueblo? Si Jehová es Dios, seguirle. O si es Baal también, ¿qué dice la Biblia? Que el pueblo decidió, No, ni siquiera habló. no dijeron nada. O sea, lo que significa que el pueblo estaba atado con una mentira. La mentira es una de las ataduras más grandes que el enemigo siempre ha hecho con el pueblo de Dios. Ustedes recuerdan lo que le dijeron a, a Eva en el principio. Mira, si tú comes de la fruta o del fruto prohibido, ¿qué le dijo? Tú vas a ser como Dios. ¿Eh? Ujú. Se va a comer. Exactamente. Entonces, siempre el enemigo va a venir con una mentira. Ahora, cuando nosotros miramos, Jehová, él le dijo, el pueblo decidió y dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El versículo 39, alguien si lo puede leer ahí, por favor. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Se fija. Ahora, cuando usted lee el versículo 37, oiga lo que le dice Elías. Elías le dice, oiga, le voy a leer el 36. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oiga lo que dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amado, mire, este es uno de los textos que desmiente por completo la religión que venera a Elías cuando Elías dice, por mi palabra no va a llover. Muchos toman ese texto, lo sacan fuera de contexto y dicen que Elías tenía poder y que ese era el gran Elías. Elías deja claro con este versículo que nada de lo que él lo hizo por su propia cuenta. ¿Mm? Sino que él dice, y que se haga, que se quede por sentado que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Si te das cuenta, Elías no le dice al Señor, manda fuego, consume el holocausto. Es lo único que hace que Dios demuestre que Él es el Dios y que Elías no es nadie. Eso es lo que él le está diciendo al Señor. Él le dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti
el corazón de ellos. ¿Te fijas? Había un propósito. Y era ese era el propósito, era que Dios sea exaltado. Él no le dice baja fuego. Entonces, cuando usted lee el 38 dice, ¿cómo dice el 38? ¿Quién lo lee? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Se fija? Cuando Elías ora de esa manera, Dios, el altar que estaba destruido, que él lo restaura en un lugar alto, Dios se lo lleva por completo, no dejó nada. Y usted no le llama la atención que el altar restaurado ahora es consumido por completo. Amado, era porque en el lugar donde estaba el altar, independientemente que estaba arruinado, estaba en un lugar donde se sacrificaba a otros dioses. Así que Dios, el altar que se restaura, Él lo consume por completo y el agua es para que no quede duda que fue el Dios todopoderoso y que Él oye, que responde y que eso es el único Dios vivo. Así que ese clamor no menciona a Acera por ningún lugar, responde directamente al desafío de Baal versus Jehová, por eso le dice respóndeme. Y el objetivo no era matar a los profetas, era volver el corazón del pueblo. Este es un dato muy importante. Cuando Elías ora, Elías no ora para matar a los profetas. Él estaba enfocado, era en que el pueblo conozca el verdadero Dios. ¿Para qué? Para que el corazón del pueblo se devolviera. Por eso, todo profeta, toda persona que predica y que enseña, tiene que provocar es de que el hombre que lo escuche conozca a Dios, no que lo reconozcan a él. Eso es un dato muy importante. Amén. Amén. Así que, así que, amado, en resumen, nosotros miramos aquí que por qué Elías no solamente lleva a los profetas de Baal. En resumen es porque el juicio era sobre la lluvia, el dominio atribuido que se le daba a Baal, porque Baal era el núcleo del engaño espiritual a nivel nacional, porque Acera estaba protegida directamente por Jezabel y porque Dios confronta por etapas, no todo a la vez. Y también porque el propósito era que el pueblo decidiera a quién servir, porque el pueblo no sabía qué iba a hacer. Amén. Así que miramos que el fuego que responde de los versículos 36 a 39, que fue lo que leímos, entonces cayó fuego de Jehová. Ok, el fuego confirma quién es el verdadero Dios y no quién grita más. Ellos eran 450 profetas que gritaban y gritaban, se sajaban y ni nadie respondió. Elías ora de una manera para demostrar quién es el verdadero Dios y Dios automáticamente responde porque Elías estaba buscando, era la exaltación de Dios, no la exaltación de él. Por eso, cuando nosotros hagamos cualquier cosa, tenemos que buscar la exaltación de Dios y Dios entonces hará el resto. Eh, Nosotros miramos el juicio, que es yo creo que ya este es el último punto, juicio a los falsos profetas. El versículo 40, ¿quién me lo lee? El versículo 40. 40. Ujú. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Te fijas? ¿Qué hace Elías? Elías entonces le dice a ellos, prendan a los profetas de Baal. Él no dice prendan a los profetas de Acera. Los profetas de Acera en este caso nada más eran testigo ocular. No había razón para prenderlo a ellos. Solamente fue a los profetas de Baal. Amén. Amén. Perfecto. Así que Yo Elías le no sé dijo, por qué yo no escucho. Se me fue el audio aquí. Los demás están escuchando. Sí. Tiene que revisar, No escucho nada. Cristian, la conexión. Mira, María, póngalo a ver. Oye, no. Bien, ok. Entonces, el juicio era directamente ¿a quién?
A Baal. a Baal, no a Cera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya, ok, ya esa parte la hemos visto. Así que dijimos que él le dijo, prended a los profetas de Baal. Perfecto. Así que el pecado público requiere confrontación pública. Esto es un dato muy importante. Como ellos públicamente habían pecado porque le habían mentido al pueblo, lo tenían engañado, lo tenían cegado, el pueblo no sabía, porque el sistema religioso engañoso no permite que la gente ni siquiera piense, ¿eh? Así que Dios agarra y lo confronta públicamente y públicamente lo deja a ellos en vergüenza. Amén. Estamos hablando ya de esos engañadores. Ahora, el último punto que tenemos es la oración y la lluvia, los versículos 41 al 46. Nosotros miramos aquí, si me pueden ayudar a leer, aquí cuando Elías empieza a, empieza a orar por la lluvia, versículo 41. ¿Ven? Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Se fija? Acá, ajá. Siga. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Amén. Y dijo, amén. Espérese. Ok. Bien. Nosotros miramos ahí que inmediatamente Elías se le acerca acá, el hombre que estaba preocupado porque se estaban muriendo los caballos. Recuérdese que una de las cosas que él mandó al mayordomo fue a eso, porque ellos estaban preocupados, se estaban muriendo todo el mundo. Ahora, Elías le dice directamente, ¿sabe qué? Viene agua. Wow, eso es maravilloso. Acá, ¿qué hace? ¿Mm? Se lleva de Elías, le dice, arranca. ¿Eh? Así que acá, la acción que hace acá indica que le creyó a Elías, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿Por qué le creyó a Elías? Por todas las por todas Porque las la demostración. señales, sí, que hizo. Ya Dios se había manifestado como el Dios de Amén. Elías, ya se había manifestado. Y ahora Elías habla y le dice, mira, va a llover. Acá no lo piensa, acá que dice el versículo 42. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y No, no, él no, le... el 42, cuando él se Ah, va. 42, perdón, Sí, 42. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. exacto. Ahí indica claramente que Elías no fue él el que dice a la lluvia que baje. Miramos que Elías está buscando la conexión directa ¿con Con, quién? con Dios. Dios. Con exactamente. Estos son datos muy importantes. Ahora, estas cosas sucedieron 7 veces. 7 veces. Cuando nosotros miramos el versículo 43, dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, hubo una gran lluvia. ¡Wow! ¿Quién dice gloria a Dios? Amén. Amén. Gloria a Amén, Y, Gloria a Jesús. amén. Dios. subiendo acá, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Es una parte ahí muy maravillosa. Sabemos que Dios inmediatamente está con el hombre, hizo que hasta que Elías se traspusiera, lo hizo caminar. Elías se fue en su caballo, digo, acá andaba en su caballo, ¿verdad? Mas Elías, como Dios estaba con él, dice que él llegó allá primero, se fue delante. Es Gloria a Dios. una manera tremenda. Así que miramos que la perseverancia precede a la restauración total.
como Elías se mantuvo perseverante, Dios le dio la palabra de que iba a llover y él se mantuvo, mandó al siervo 7 veces. Hasta que no vio la señal, Elías no dejó de orar. Es un dato muy importante. La Se mantuvo perseverancia. firme. La perseverancia precede la restauración. ¿Qué significa? Nosotros no vamos a perseverar si no hemos restaurado. Elías primero restauró el altar. Luego que lo restaura, invoca a Dios. Dios manda el fuego. Pero después del fuego, ¿qué hace? Lo mata a los profetas. Mata a los profetas. Es decir, elimina el sistema idolátrico que estaba diciendo que ese era el verdadero Dios. Y después se mantuvo perseverando en oración hasta que el Dios del cielo mandara la lluvia. Amén. Hay unos Amén. versículos claves, amado, ya terminamos, hay unos versículos clave que nosotros queremos dejarle para que usted lo analice. Es el versículo 18-21. En el 18:1, ahí usted ve que Dios da la orden. Lo primero es que Dios es el que da la orden. Eso está en el 18:1. Usted anótelo para los que toman nota. Recuérdese que ahí dice, y pasados los días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá, que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Quien da la orden para que Elías salga del anonimato es Dios. Y quien dice que va a llover es Dios. Así que Dios es el que da la orden. Otro punto importante, otro versículo importante, el versículo 21. Allí nosotros miramos el corazón dividido. ¿Qué dice el versículo 21? El versículo 21 dice, y acercándose Elías, todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Ve? Porque el corazón estaba dividido. ¿Qué creían ellos? Ellos no sabían si era Baal o si era Dios. Se dice que se quedaron callados. Por eso es que después Elías ora para que Dios realmente muestre quién es el verdadero Dios. Otro versículo importante es el versículo 30, donde vemos el altar restaurado. Antes de que Dios muestre su poder, hay que restaurar, hay que volver, hay que poner las cosas en orden. Y luego, entonces, va a haber manifestación de Dios. No puede haber manifestación de Dios en una vida desordenada. Primeramente, hay que ordenar la vida. Amén. Y luego, usted y yo veremos al Dios actuando. Ok, Amén. versículo 30. Así que quédese con ese versículo que es muy importante. Hay otro versículo que es el 38. ¿Cuál Cuando fue el primer versículo? el versículo 18:1, que dice que Dios es que da la orden. Segundo, 18:21, vemos el corazón dividido. Y tercero, el versículo 30, que es el corazón, el altar restaurado. Y aquí vemos en el versículo 38 el fuego del cielo. Elías no oró por fuego. ¿Oyó? No oró por fuego. Mas, sin embargo, descendió un fuego del cielo. Esta parte es muy importante. Él solamente pidió a Dios que respondiera y que demostrara quién era Dios para que el pueblo dejara de claudicar en sus dos pensamientos y desciende el fuego del cielo. Y el último punto que miramos es que la lluvia es restauradora. El versículo 46 demuestra que Dios, aunque había mandado juicio, la lluvia cuando llega, llega para demostrar la restauración completa. No se trata únicamente de tú restaurar tu vida, también después tiene que eliminar el sistema y luego de que elimine el sistema tiene que orar fervientemente y luego que ora fervientemente espera en Dios hasta que Él mande la lluvia restauradora, que todo el mundo sabrá que Dios está contigo. Amén. Amado, tengo 5 preguntas ahora para usted, simplemente para que usted la haga, la responda. Recuérdese, hoy es viernes, el último día. El último día nos tomamos ahí un par de minutos para que usted responda esas preguntas. ¿Qué dice? Primera pregunta, ¿por qué Dios espera ¿por qué Dios espera antes de enviar lluvia? ¿Por qué Dios espera antes de enviar lluvia? ¿Por qué?
¿Por qué Dios espera antes de enviar lluvia? ¿Por qué? Según el versículo Eh, 18:1. Ujú. Bueno, porque, adelante, adelante. no, dije hermano, oye usted. No, limón limonero, las damos primero. Bueno, ella A ver, hermana. le dio el privilegio, está bien, dele. Sí, la hermanita. Hermana Nina, Ah, porque sí, yo pienso que era porque ellos no estaban, Dios quería Dios quería demostrarle a ellos, o sea, a través de Elías, que él era, que él era el Dios verdadero. Ellos no tenían, ellos estaban confundidos, ellos no sabían, ellos le estaban sirviendo a Baal, pero era porque ellos realmente no sabían quizás a quién servirle. amén. Entonces, pero después de esto, sus ojos fueron abiertos y ya ellos reconocieron a Dios, a Jehová Dios. Amén. Cuando nosotros miramos el versículo 1, ¿cómo dice el versículo 1? Dice que pasado muchos días vino la palabra de Jehová en el tercer año diciendo, ve y muéstrate acá que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Nosotros miramos que Dios primero tenía que confrontar la idolatría. Dios no iba a mandar lluvia sin antes confrontar la idolatría. Usted se da cuenta que la lluvia llega después que la idolatría es confrontada y quedan en vergüenza. Amén. Por eso Amén. Dios esperó. Ok, otra pregunta. ¿Qué representa el altar roto? 18:30. Por el descuido de Amén. Excelente. Ujú. El altar roto representa el pacto abandonado. Ellos habían abandonado el pacto de Dios y ya lo tenían abandonado el altar Mira, y ellos estaban solamente en Baal. Así que Elías es el único que llega y restaura el altar y luego entonces es que Dios se hace acto de presencia. Amén. Eso representa un altar roto cuando abandonamos el pacto que Dios hizo con nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué Baal no responde? ¿qué ¿Por qué, vale? por qué Baal no Dios, responde? ¿Eh? porque no existía, no era un Dios. Amén. Era un Dios falso. Él no tenía poder para hacer lo que ellos No tenía pensaban que él podía poder. hacer. Amén. Amén, así es. Amén. Bien, perfecto. Porque no es un Dios vivo. Él es un Dios. Recuérdese, Él es un Dios. ¿Por qué? Porque un tipo de Dios, recuérdese, es una una deidad a la cual usted le rinde culto, le rinde pleitesía. Ahora, estamos de que ese Dios sea verdadero o sea un Dios vivo, como mismo ustedes decían, no era, y lo vimos en las escrituras, todo el tiempo ellos se sajaron, hasta sangre botaron y Baal no le hizo caso. ¿Por qué? Porque no era un Dios vivo, fue un Dios inventado, ¿verdad? Así que no era cierto. Esta es la penúltima pregunta. ¿Qué enseña la oración de Elías? Esta es una pregunta importante. ¿Qué enseña la oración de Elías? ¿Qué le enseña a usted? Recuérdese que Elías no oró por fuego. ¿Qué enseña? ¿Qué le enseña eso? Por favor, Bueno, él no pueden oró abrir por su fuego, micrófono. pero sin embargo cayó fuego del cielo. O sea, que Dios le respondió en su totalidad. O sea, él pidió lluvia, pero, o sea, él oró por lluvia, pero el Señor también le respondió con Oh, lluvia, con agua, perdón, con fuego, para que también consumiera todo el Exactamente, holocausto. Ya. exactamente. Lo que muestra eso que usted dice, así mismo es, y que la gloria de Dios es el centro. Amén. Elías no oró una oración en la que él era el que brillaba. No, él le exhibió a Dios, él puso a Dios, le dijo, muéstrate tú, Dios. Amén. Y esto es muy importante, así mismo es. La última pregunta, ¿por qué la lluvia tarda después del fuego? Tenía que consumir el fuego todo primero.
Versículo 43 dice, le tiene ahí mismo la respuesta. Y su criado, y dijo a su Tenía criado, que ir 7 veces, tenía que ir 7 veces. exacto. Antes Y que... dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Si nos damos cuenta, porque Dios prueba la perseverancia. Esto es Sí. algo muy importante. A nosotros nos va a dar una palabra. Ustedes recuerdan, Dios le dijo a Elías, vete que va a llover, en el versículo 1. ¿Qué hizo Elías? Elías se mantuvo ahí. Él dijo, mira, si 7 veces tú tienes que ir, ve, pero hay que esperar la Sí. lluvia del Señor. Amado, quiero concluirle con esto. Primero de Reyes nos enseña 3 cosas muy fundamentales. Número 1, Dios confronta antes de restaurar. Se va a dar cuenta que antes de Dios restaurar tu vida, primero nos va a confrontar. Y eso es algo muy importante que nosotros vemos. Usted ve que muchas veces hay una palabra que se da y usted siente como una palabra fuerte, una palabra dura. Dios está confrontándote. ¿Por qué? Porque quiere restaurarte. Amén. Y la otra cosa, la segunda parte es que el altar precede al fuego. Primeramente debe de haber un altar listo, preparado, antes que descienda el fuego. Y recuérdese de esto, que cuando nosotros hablamos del fuego de Dios, el fuego de Dios no siempre representa bendición. No siempre representa bendición. El fuego de Dios puede representar juicio, que casi siempre, cuando usted lo encuentra en la Biblia, lo ve como juicio de Dios, ¿verdad? Pero también hay hay una aplicación que nosotros miramos al fuego purificador también, pero no lo vea nunca de una sola manera. Tiene varias aplicaciones, aunque aquí el fuego estaba representando al Dios vivo, enjuiciando, aquí estaba enjuiciando directamente al Dios de la tormenta, que supuestamente, ¿verdad? Era el Dios de la tormenta. Entonces, él llega como fuego para lamer el agua y eso mismo se lame la piedra, es decir, desvanece todo lo que se había preparado y queda como evidencia de que Él es el Dios verdadero. Y la última parte que podemos aprender es que el fuego siempre va a preceder la lluvia. Usted va a ver que Dios va a preceder, o sea, primeramente va a enviar el fuego y luego viene la lluvia. La lluvia representa lo que es la bendición. El fuego es como si fuera el juicio, pero Dios no solamente castiga, sino que también Él bendice. Nosotros pudimos ver, allí murieron los 450 profetas. Ok, es cierto. El fuego llegó, consumió todo, pero luego vino la bendición. Toda la tierra fue bendita. Todos los animales volvieron a comer. La grama del campo volvió a fructificar. El hombre volvió a disfrutar de esa naturaleza. La agricultura volvió nuevamente a tener vida. Entonces, esa es la bendición. La lluvia representa bendición del cielo. Entonces, amado, cuando el pueblo vuelve a Jehová, el cielo se vuelve a abrir. Con esto concluimos el capítulo 18 de Primero de Reyes. Amén. Así que, amados, Dios me le bendiga rica y abundantemente. Si tiene usted alguna pregunta, si tiene alguna duda, si tiene algún aporte, entonces Amén. lo puede hacer. Hay una cosa hermosa también que observaba dentro de lo que leíamos. Eh, bueno, dentro del culto a Baal se observaba justamente al no ser un Dios, al no haber ningún sustento de amor hacia el pueblo, ni mucho menos
era importante lo que decía, ¿no? Ese culto de sangre, ese sacrificio, y sin embargo, por parte de Jehová como Dios vivo, se ve ese respeto a la vida de sus hijos, ese amor hacia sus hijos, en donde Él, en cambio, pide que no se haga eso. Amén. Excelente. Excelente, mi amada. Es un buen punto. Excelente. ¿Alguien más? ¿No? Bien, amado, pues. Amén, Ajá. amén, amén. Eh, Como usted mismo decía, que siempre cuando oramos, esto nos enseña en la oración del día, que la gloria siempre tenemos que dársela a Dios. Amén, Todo el tiempo. Aleluya. amén, Excelente. Excelente. Amén. Gracias también, amada, por el aporte. amén. Bien. Amados, pues damos por concluido este capítulo. Esperemos, amado, que haya sido de bendición para usted como también ha sido para nosotros. Damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar para así despedir e invitarle a compartir. El audio se va a estar subiendo. Usted lo puede volver a escuchar. Y también el lunes nos estaremos mirando para mirar el capítulo 19, lo cual yo digo que todavía es más terrible que este capítulo. Amén. Ahora oramos al Señor. Amante Dios que moras en los cielos, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias por este tiempo que nos has regalado de poder compartir tu palabra. Permite que sea de bendición para nuestras vidas y permite que en este día, Señor, hayamos podido atender y comprender y crea en nosotros, Señor, el hábito de poder leer y escudriñar tu palabra, también de meditar en ella, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a nosotros a poder seguir teniendo, Señor, ese deseo de querer compartir lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. God bless you, family. Dios me le bendiga Amén. Dios lo Bendiga bendiga, más. hermano. rica Dios lo bendiga. y abundantemente. Amén. Amén, amén. Amén. Dios bendiga más. Amén. Me toca escuchar.